Una madre honesta fue acusada injustamente y perdió todo, incluso la dignidad. Su pequeño hijo, con apenas 7 años, decidió enfrentar al mundo para salvarla. Un gesto de bondad hacia un desconocido cambió sus vidas para siempre. Pero lo que nadie imaginaba era quién era realmente ese anciano. Detrás de ese acto inocente se escondía una verdad que conmovería a toda una ciudad. Suscríbete y no te pierdas esta historia que toca el corazón. En un rincón olvidado por el progreso, donde las calles aún guardan cicatrices do tempo e as janelas viven fechadas por medo ou resignación, mora Clara Medina. Una mujer de rostro sereno, mirada firme y manos que huelen a jabón de fábrica. Desde que Gabriel llegó a su vida, ella no conoció descanso. Criarlo sola fue su mayor orgullo y también su más dura batalla. Clara trabaja desde el alba hasta que el sol se esconde detrás de los edificios viejos. Cada moneda ganada en la línea de producción representa una noche menos de hambre. Un cuaderno más para el hijo, un día más con dignidad. Nunca reclamó, nunca pidió nada. Era de esas personas que enfrentan la vida con la cabeza erguida, incluso cuando la vida decide golpear. Pero esa dignidad que tanto le costó construir se desplomó en un segundo. Fue acusada de robo frente a todos, como si fuera una criminal. El gerente, con su sonrisa torcida, aprovechó una pequeña confusión en los registros para culparla. Nadie dudó de su palabra. Nadie defendió a Clara. La fábrica que por años fue su sustento se convirtió en su verdugo. Y con la injusticia vino el juicio silencioso del barrio. Las miradas se volvieron cuchillos. Las amistades, ausencias. Las puertas se cerraron. Gabriel, aún pequeño, entendía poco, pero sentía mucho. Veía a su madre llorar en la cocina cuando pensaba que él dormía, y fue entonces cuando algo en él despertó. Gabriel tenía solo 7 años, pero en sus ojos brillaba una determinación que no encajaba con su edad. Al ver a su madre desmoronarse en silencio, tomó una decisión sin decírselo a nadie, hacer algo, lo que fuera, para aliviar su carga. Así nació la idea de vender dulces por las calles, con una caja de cartón decorada por él mismo y mucha esperanza entre sus manos. Las mañanas empezaron a tener olor a caramelo caliente y esfuerzo compartido. Clara, al principio, se resistió. No era justo que un niño trabajara, pero también sabía que a veces la vida no da opciones, solo empuja. Y así, madre e hijo comenzaron a caminar juntos por las aceras gastadas del barrio, vendiendo dulces y repartiendo sonrisas que escondían cansancio. Una tarde cualquiera, saliendo del mercado con apenas unas rebanadas de pan y una barra de chocolate, su pequeño lujo del mes, Gabriel se detuvo frente a una farmacia. Un anciano de rostro sucio y ropa desgastada era humillado por una dependienta molesta. Le faltaban unas monedas para completar el valor de sus medicamentos. Nadie intervenía, solo miraban. Gabriel, con el corazón encogido, metió la mano en el bolsillo y sacó todas sus ganancias del día. Las puso sobre el mostrador, una a una, sin decir palabra. La empleada quedó en silencio. El viejo, con los ojos vidriosos, lo miró como si acabara de ver un milagro. Clara quiso decir algo, pero no pudo. Aquella pequeña acción había tocado algo profundo en su alma. Lo que ni Gabriel ni Clara sabían era que aquel anciano, de mirada cansada y manos temblorosas, no era un indigente común. Su nombre era Esteban Ramírez, un empresario multimillonario que, hastiado de la superficialidad del mundo corporativo, había decidido recorrer las calles disfrazado de mendigo para observar la humanidad sin filtros y quizá reencontrar algo que había perdido. Esteban había visto muchas cosas durante sus días de anonimato: indiferencia, desprecio, arrogancia, pero nunca un gesto tan puro como el de ese niño de ojos grandes y voz tímida. Fue como una bofetada al cinismo.
una verdad luminosa en medio del gris. Esa noche no pudo dormir. Recordó el temblor de las manos de Clara, el silencio respetuoso del niño. Algo dentro de él se quebró. Días después, un coche de lujo irrumpió en las calles del barrio como un animal fuera de lugar. Todos salieron a mirar, curiosos, desconfiados. Y de ese auto descendió el mismo anciano de la farmacia, solo que ahora con un traje impecable y porte de magnate. Las miradas se cruzaron. Las dudas se multiplicaron. Nadie entendía nada. Esteban habló. Con voz firme pero serena, reunió a los vecinos y reveló quién era en realidad. Sacó documentos, mostró pruebas. Expuso al gerente corrupto que había acusado a Clara, revelando fraudes y mentiras que desbordaban el caso. Lo que era un susurro se convirtió en escándalo. Y frente a todos, Esteban le devolvió a Clara algo más valioso que el empleo, su dignidad. El barrio estaba en silencio, no por costumbre, sino por asombro. Ver a Clara Medina con la frente en alto, después de todo lo vivido, era como presenciar un amanecer después de una larga noche. Algunos bajaron la mirada, otros aplaudieron con timidez, pero todos sabían en el fondo que habían sido injustos. Gabriel, agarrado de la mano de su madre, no entendía del todo lo que pasaba, pero sentía el aire diferente, más limpio, más liviano. Esteban no se limitó a limpiar el nombre de Clara. Fue más allá. En un gesto que desarmó a todos, se arrodilló ante Gabriel a la altura de sus ojos y le ofreció una beca completa en una prestigiosa escuela privada. Una oportunidad impensable. El niño parpadeó confundido, y Clara, con el corazón en la garganta, no supo qué decir. A veces, la esperanza llega de formas tan inesperadas que da miedo. Esa noche fue larga en casa de los Medina. Clara miraba la carta de admisión como si fuera un objeto mágico, mientras Gabriel mordía el lápiz, soñando con uniformes, mochilas nuevas y salones con pizarras brillantes. Pero junto al sueño vino el miedo. ¿Y si no encajaba? ¿Y si lo miraban raro? ¿Y si no era lo suficientemente bueno? Las dudas, como sombras, se colaban en la mente del niño. Al final, fue Clara quien, con voz suave pero decidida, lo animó a aceptar. Le dijo que el conocimiento era una forma de libertad y que no debía temer ser distinto, porque su historia lo hacía especial. Gabriel asintió en silencio, no porque entendiera todo, sino porque confiaba en ella. Y al día siguiente, con los zapatos más limpios que tenía y el corazón latiendo fuerte, comenzó una nueva etapa. La escuela no era como el barrio. Era un mundo distinto, con reglas invisibles y miradas que hablaban antes que las palabras. Desde el primer día, Gabriel sintió que no pertenecía. Sus compañeros lo observaban con curiosidad, con ese juicio silencioso que duele más que una burla directa. No se reían de él, pero tampoco lo incluían. Y esa indiferencia calaba hondo. Los pasillos eran fríos, las aulas grandes, y el silencio pesaba más que el bullicio. Gabriel se sentaba al fondo, con la espalda recta y los ojos bien abiertos, como si eso lo hiciera menos vulnerable. Los profesores eran amables, pero distantes, y aunque intentaba prestar atención, muchas veces sentía que las palabras se le escapaban, como agua entre los dedos. Sin embargo, no todo era gris. En la biblioteca encontró refugio. Entre libros y personajes imaginarios, descubrió que podía ser quien quisiera, un explorador, un inventor, un héroe. Allí, una bibliotecaria de cabello blanco y lentes grandes se convirtió en su primera aliada. Le recomendaba lecturas, le contaba historias, le decía que las grandes almas siempre empezaban solas. Con el tiempo, esa semilla germinó. Gabriel empezó a levantar la mano en clase, a responder con voz temblorosa, pero firme. Algunos comenzaron a notar su inteligencia, su capacidad para ver lo que otros no veían. Aún no era parte del grupo, pero algo estaba cambiando.
y él lo sentía, como cuando el viento sopla antes de la lluvia. Una tarde, durante una actividad grupal, un compañero se burló del acento de Gabriel. Fue solo una frase, lanzada con desdén, pero dejó una herida invisible. Nadie lo defendió. La maestra desvió la mirada, y por primera vez en semanas, Gabriel pensó en rendirse. Esa noche, en casa, no dijo nada. Solo abrazó a Clara con fuerza, como si buscara respuestas en su silencio. Clara lo entendió sin palabras. Preparó su comida favorita, le acarició el cabello mientras dormía, y al amanecer lo despertó con una frase que lo marcaría para siempre. El mundo te querrá cambiar, hijo, pero tú eres el que va a cambiar el mundo. Y esas palabras se le quedaron grabadas en la piel, como tatuaje invisible, como escudo contra el rechazo. Al día siguiente, Gabriel volvió al colegio con otra actitud. No con arrogancia, sino con firmeza. Comenzó a destacar en los trabajos, a ayudar a otros, sin esperar nada. Sus respuestas en clase sorprendían. Su creatividad desbordaba los márgenes de los cuadernos. Poco a poco, la burla fue cediendo al respeto. El niño de los dulces se convertía en alguien que valía la pena escuchar. Aún había miradas que juzgaban, pero ya no dolían igual, porque ahora Gabriel tenía un propósito. Sabía que estaba allí por algo más grande que él, y cada paso que daba en esos pasillos brillantes era, en el fondo, un acto de resistencia, una promesa silenciosa de que algún día volvería al lugar de donde vino y haría la diferencia. El tiempo pasó, y con cada trimestre, Gabriel no solo aprendía sobre matemáticas o historia, sino sobre sí mismo. Descubría que su voz tenía peso, que sus ideas podían transformar, pero había algo que nunca desaparecía. Esa punzada en el pecho cada vez que recordaba a los niños del barrio, los que seguían sin oportunidades, los que no tenían una beca, ni libros nuevos, ni un lugar donde soñar. Una tarde, mientras regresaba en el autobús escolar, vio a un grupo de chicos jugando con una pelota desinflada junto a un basurero. Le vino a la mente su antigua caja de cartón, los dulces pegajosos y las tardes con su madre bajo el sol. Sintió una mezcla extraña de nostalgia y deber. No podía simplemente mirar y seguir. Algo dentro de él pedía acción. Esa noche, en la cocina, le dijo a Clara lo que había estado guardando por semanas. Quería crear un centro educativo en el barrio, un lugar donde los niños pudieran aprender, imaginar, descubrir talentos que nadie les había contado que tenían. Clara lo miró largo rato, en silencio, y luego, sonriendo con los ojos húmedos, le dijo que sí, que claro, que sí. No sabían por dónde empezar. No tenían dinero, ni contactos, ni apoyo institucional, pero tenían una idea clara, un propósito inquebrantable y una comunidad que, aunque golpeada, seguía respirando esperanza. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para comenzar algo grande. Gabriel empezó hablando con los vecinos. Fue de puerta en puerta, explicando su idea con palabras sencillas, pero llenas de pasión. Algunos lo escucharon con escepticismo, otros con emoción contenida. ¿Un centro educativo aquí?, preguntaban. ¿Y con qué dinero? Pero bastaba ver la convicción en sus ojos para entender que no era un capricho. Era una misión. Clara organizó una reunión en el patio de su casa. Trajeron sillas viejas, termos con café y galletas caseras. Esa noche, el barrio volvió a parecerse a una comunidad. Gabriel presentó su propuesta, un espacio donde los niños aprendieran robótica, lectura, arte, donde se sintieran valorados. Y aunque no hubo promesas, algo se encendió en cada corazón presente. Esteban, al enterarse, no dudó en aparecer. Llegó sin escoltas, sin trajes caros, solo con una carpeta en la mano y una sonrisa sincera. Escuchó a Gabriel con atención, lo felicitó sin paternalismo y ofreció ayuda. «No te daré todo hecho», dijo,
pero puedo abrir algunas puertas. Lo demás tienes que construirlo tú. Y esa fue la mejor lección que le pudo dar. Comenzaron los trámites, licencias, permisos, papeleos interminables. Cada avance era seguido por una nueva barrera. Había funcionarios que no creían en el proyecto, otros que lo veían como una amenaza. Pero Gabriel no se detuvo. Si algo había aprendido, era que las grandes transformaciones no nacen del permiso, sino de la perseverancia. Mientras algunos levantaban muros, Gabriel tejía puentes. Con la ayuda de Esteban y varios vecinos que se fueron sumando poco a poco, consiguieron un terreno baldío olvidado por el ayuntamiento. Era un espacio polvoriento, lleno de escombros y maleza. Pero para Gabriel era tierra sagrada. Allí no veía ruinas, veía futuro. Los fines de semana se volvieron jornadas de trabajo comunitario. Martillos, palas, pintura donada, tablas recicladas. Cada clavo era una historia, cada ladrillo un sueño compartido. Había risas, manos sucias y niños corriendo alrededor como si ya pudieran ver el lugar terminado. Clara cocinaba para todos. Esteban, con mangas arremangadas, cargaba sacos como uno más. Y entonces llegaron las críticas. Algunos medios comenzaron a hablar del proyecto como una fantasía filantrópica. Otros lo acusaban de manipulación política. Vecinos que nunca habían contribuido empezaron a difundir rumores, que el centro solo serviría a unos pocos, que todo era una estrategia para beneficio personal. Gabriel escuchó todo en silencio, pero no se detuvo, porque sabía que cuando algo nuevo brota en tierra seca, siempre incomoda, porque construir esperanza es también desafiar el cinismo, y porque, más allá de los comentarios, él veía algo que nadie más podía negar. Niños con los ojos encendidos, soñando en voz alta. Eso era real, eso era innegociable. Y por eso continuaron. La inauguración del centro estaba cada vez más cerca. Aunque las paredes aún olían a pintura fresca y los muebles eran prestados o improvisados, el espacio ya respiraba vida. En las pizarras colgaban dibujos hechos por los niños del barrio. En las estanterías, libros donados. Y en el aire, una mezcla de nervios y alegría que hacía latir los corazones con más fuerza. Gabriel caminaba por los pasillos como un arquitecto de sueños. Aún no era mayor de edad, pero todos lo miraban como a un líder. Había logrado lo que muchos adultos nunca intentaron: unir a una comunidad con una causa común. Y aunque a veces se sentía abrumado, encontraba fuerza en cada sonrisa infantil, en cada «¿cuándo empieza la clase?». Clara lo observaba desde lejos, entre orgullosa y temerosa. Sabía que Gabriel había madurado rápido, que ya no era aquel niño de mirada tímida y dulces, pegajosos. Ahora era un joven con propósito, pero también sabía que todo crecimiento conlleva pérdida y que tarde o temprano él enfrentaría decisiones que pondrían a prueba su esencia. Una tarde, mientras organizaban los últimos detalles, llegó una propuesta inesperada. Una fundación internacional que había escuchado sobre el proyecto gracias a un reportaje viral ofrecía financiar completamente la expansión del centro. Salones nuevos, tecnología de punta, talleres profesionales. Era una oportunidad dorada, pero con condiciones. La propuesta parecía un sueño: fondos ilimitados, visibilidad internacional, infraestructura de primer nivel. Pero, como suele ocurrir con los grandes regalos, venía con letra pequeña. La fundación exigía que el centro cambiara de nombre, adoptara su marca y ajustara el plan pedagógico a sus directrices. En resumen, querían comprar la esencia del proyecto. Gabriel leyó el contrato varias veces, consultó con Clara, con Esteban, con los profesores, voluntarios. Todos estaban divididos. Algunos decían que era una oportunidad irrepetible, otros que aceptar sería traicionar el espíritu del barrio. Gabriel no dormía. Caminaba de un lado a otro, con el documento en la mano,
y el corazón hecho un nudo. Una noche, subió al techo del centro y miró las luces parpadeantes del vecindario. Recordó cada paso, cada obstáculo, cada lágrima. Pensó en los niños que vendrían, en los que ya estaban. ¿Valía la pena sacrificar la identidad por recursos? Era mejor un centro lujoso con alma prestada o uno humilde con espíritu propio. A la mañana siguiente, pidió reunir a toda la comunidad. Frente a todos, con voz temblorosa pero decidida, les contó la propuesta y su decisión. No iban a aceptar. El centro era del barrio, para el barrio, con sus valores, su historia y sus sueños. Agradecieron la oferta, pero eligieron seguir creciendo a su manera. Y al terminar, hubo aplausos, largos, sinceros, emocionados. La decisión de Gabriel fue un punto de inflexión. Aquello que comenzó como un gesto de compasión ahora tenía rostro, voz y raíces profundas. La comunidad, antes desconfiada, ahora se sentía parte de algo vivo. La negativa a la fundación no fue vista como una pérdida, sino como una declaración de principios, una muestra de que la dignidad no se negocia, ni siquiera por progreso. Los días siguientes fueron intensos. Llegaron más donaciones, esta vez de personas comunes, vecinos, pequeños empresarios que creían en lo que estaban construyendo. Lo que no vino en cheques llegó en manos dispuestas. Cada quien aportaba lo que podía: tiempo, conocimiento, materiales, afecto. Y así, sin grandes titulares, el centro se terminó de levantar. La inauguración fue sencilla, pero inolvidable. Globos, carteles hechos por los niños, música local y muchas lágrimas. Clara cortó la cinta con Gabriel a su lado. Esteban aplaudía desde el fondo, visiblemente emocionado. En ese momento, nadie pensaba en el pasado ni en lo que faltaba, solo en lo que se había logrado juntos. El barrio, por fin, respiraba esperanza. Pero Gabriel, mientras miraba a los niños correr por el patio nuevo, sabía que aquello era solo el comienzo, que el verdadero desafío no era abrir puertas, sino mantenerlas abiertas, que enseñar no era suficiente, había que inspirar, y que su historia, por más hermosa que fuera, tenía que servir para encender muchas más, porque un acto de amor no termina, se multiplica. Con el paso de los meses, el centro se convirtió en mucho más que un lugar para aprender. Era un refugio, una segunda casa, un motor que despertaba talentos dormidos. Niños que antes deambulaban por las calles ahora recitaban poesía, programaban robots con piezas recicladas, leían en voz alta sin miedo a equivocarse. El cambio era visible, palpable, casi milagroso. Gabriel se convirtió, sin proponérselo, en un referente. Ya no era solo el chico de los dulces, sino el joven que le había torcido el rumbo al destino. Empezaron a invitarlo a charlas, ferias, eventos educativos. Al principio iba con timidez, con la voz baja, pero al ver el brillo en los ojos de quienes lo escuchaban, entendió que contar su historia también era una forma de enseñar. Un día, una periodista lo entrevistó para una cadena de televisión. Le preguntó qué lo motivaba, qué soñaba, si se consideraba un héroe. Gabriel se rió, bajó la mirada y respondió: «Solo hice lo que haría cualquiera con corazón, ayudar a mi mamá y a quien venga después». Esa entrevista se volvió viral. En pocas horas su nombre estaba en todas partes. Pero la fama, como el fuego, puede iluminar o consumir. Algunos comenzaron a cuestionar sus intenciones, a buscar contradicciones, a escarbar en su vida personal. Gabriel, que nunca buscó reconocimiento, sintió cómo la presión lo envolvía, y por primera vez dudó si estaba preparado para todo lo que venía, porque inspirar a otros también exige sostenerse a uno mismo. Gabriel empezó a sentirse dividido. Por un lado estaba el orgullo de ver cómo su historia tocaba a miles de personas.
Como otros barrios, comenzaban proyectos similares, inspirados en el suyo. Por el otro, sentía que algo de su esencia se desdibujaba entre entrevistas, cámaras y compromisos. Extrañaba las tardes tranquilas en el aula, las conversaciones simples con los niños. Clara lo notó antes que nadie. Lo veía llegar tarde, con los hombros caídos y los ojos ausentes. Una noche, mientras cenaban en silencio, le preguntó: ¿Estás feliz, hijo? Gabriel no supo qué responder. La fama lo había puesto en un pedestal, pero allí arriba hacía frío. Era admirado, sí, pero también juzgado, vigilado, exigido como si ya no tuviera derecho a fallar. Esteban, con su experiencia en el mundo empresarial, le ofreció un consejo valioso. No confundas visibilidad con propósito. Puedes ser luz para muchos, pero si te olvidas de tu fuego interior, te apagarás. Esas palabras quedaron resonando. Gabriel entendió que necesitaba recobrar el equilibrio, volver a sus raíces, reconectar con lo que lo había movido desde el principio. Así que decidió alejarse un tiempo del foco mediático. Delegó algunas tareas, dijo que no a nuevas invitaciones y volvió a las aulas del centro. Allí, enseñando a un grupo de niños cómo construir una lámpara con materiales reciclados, recordó por qué había empezado. No era por los aplausos, era por la chispa en esos ojos pequeños cuando descubrían algo nuevo. El retorno al centro fue como respirar hondo después de un tiempo bajo el agua. Gabriel volvió a escuchar risas, a ensuciarse las manos con pintura, a corregir deberes escritos con lápiz tembloroso. Y en ese caos hermoso y cotidiano, recuperó algo que había estado perdiendo: la paz. Porque allí, entre cables y crayones, nadie le pedía ser perfecto, solo presente. Uno de los momentos más significativos ocurrió un viernes por la tarde. Una niña, de unos 9 años, se le acercó con una hoja arrugada. Era un dibujo torpe, pero lleno de color. Un edificio, con niños afuera y un cartel que decía: «Gracias, Gabriel». Él no dijo nada. Solo la abrazó con cuidado, como si ese gesto pudiera guardar el peso de todas las emociones que no cabían en palabras. Aquel dibujo quedó pegado en la pared de su oficina, no como un trofeo, sino como un recordatorio de dónde venía, de por qué hacía lo que hacía, de que el verdadero impacto no siempre se mide en likes, menciones o reportajes, sino en esos pequeños gestos que nacen del corazón. Como aquel día, en la farmacia, cuando todo empezó, el centro seguía creciendo. Más niños, más talleres, más ideas. Pero ahora Gabriel no buscaba reconocimiento, solo buscaba que cada niño allí supiera que valía, que podía, que no estaba solo. Y así, sin darse cuenta, volvía a encender esa misma chispa que un día alguien vio en él y que cambió todo. Las redes sociales, aunque ya no eran prioridad, seguían compartiendo fragmentos de lo que ocurría en el centro. Un video de Gabriel enseñando a construir un horno solar se hizo viral. No por producción ni edición, sino por la risa auténtica de los niños y la naturalidad con la que él explicaba. La gente comentaba: «Esto sí es educación real. ¿Dónde firmo para apoyar? Ojalá mi hijo tuviera un profe así». Poco a poco, lo que nació como un refugio de barrio se convirtió en un modelo educativo alternativo. Escuelas comenzaron a escribirles para replicar la metodología. Universidades querían hacer estudios sobre el impacto comunitario. Fundaciones ofrecían alianzas sin condiciones. Esta vez, Gabriel tenía claro: crecer sí, pero sin perder el alma. Lo que más le sorprendió fue recibir una carta desde otro país. Era de un joven profesor en Guatemala que había conocido su historia y había fundado un pequeño espacio de aprendizaje en su comunidad rural. «No teníamos recursos, solo tu ejemplo», decía. Gabriel se quedó largo rato mirando esa carta, conmovido por cómo una acción podía viajar tan lejos, tocar a alguien y florecer. Ese día supo que algo
Había cambiado, que el centro ya no era solo un lugar físico, sino una idea que se movía, se multiplicaba, tomaba otras formas, y aunque eso implicaba nuevas responsabilidades, también era una prueba de que la semilla de la compasión, cuando es real, no conoce fronteras. Con cada nueva historia que le llegaba, desde niños que volvían a estudiar hasta maestros que reinventaban sus aulas, Gabriel sentía una mezcla de orgullo y humildad. Nunca se había imaginado como alguien influyente. Él solo quería ayudar a su madre, pero ahora, sin buscarlo, su historia se estaba convirtiendo en un faro para otros que caminaban en la oscuridad. Clara, siempre observadora, le decía: «Lo que haces no es grande por lo que logras, hijo, sino por lo que despiertas en los demás». Y Gabriel lo entendía mejor cada día, porque el verdadero cambio no era construir más edificios o tener más alumnos, sino contagiar ese fuego que empuja a creer, a intentarlo, a no rendirse aunque todo parezca perdido. Esteban también lo animaba, aunque desde una distancia respetuosa. Sabía que Gabriel ya no necesitaba su guía, sino su respaldo. Le propuso crear una red internacional de centros comunitarios, usando el modelo original como base. Pero Gabriel, fiel a sus convicciones, le pidió algo distinto. No un proyecto masivo, sino uno profundo. Que cada lugar fuera único, conectado con su cultura, con su gente. Así nació una nueva etapa, no de expansión acelerada, sino de siembra cuidadosa. Gabriel comenzó a formar a otros jóvenes líderes, a compartir su metodología, a escuchar más que hablar. Ya no quería ser el centro de la historia. Quería ser el hilo que une, la chispa que enciende, la voz que impulsa sin protagonismo. En uno de sus recorridos por barrios olvidados, Gabriel se detuvo frente a una pequeña casa de paredes descascaradas. Afuera, una niña leía en voz alta a su hermanito menor. No tenían sillas ni juguetes, pero en sus voces había música. Gabriel se acercó, conversó con ellos y antes de irse, les dejó un cuaderno y una promesa. Volveré. Era su manera de empezar como antes, uno a uno. Esa noche, al regresar al centro, encontró en la puerta a un grupo de adolescentes esperándolo. Querían formar parte, ayudar, aprender. «No sabemos mucho», dijeron, «pero queremos intentarlo». Gabriel sonrió, les abrió las puertas, como una vez alguien se las había abierto a él, y en sus gestos, en sus miradas, reconoció la misma llama que lo había impulsado años atrás. Clara, mientras preparaba café para todos, lo miró desde la cocina. Su hijo ya no era un niño. Era un joven que había transformado su dolor en propósito, su historia en herramienta, su compasión en movimiento. Y aunque el mundo a veces aún era duro, injusto y frío, allí, en ese rincón del barrio, seguía creciendo algo que no podía medirse: esperanza. Gabriel se sentó en su escritorio, cansado, pero en paz. Abrió una libreta y escribió una frase que había escuchado de su madre cuando era niño, esa que había guiado cada una de sus decisiones. «Aunque tengas poco, siempre puedes dar algo». Cerró el cuaderno, respiró profundo y sonrió, porque sabía que el camino seguía y aún quedaba mucho por hacer. Una mañana gris, mientras Gabriel organizaba materiales para un nuevo taller, recibió una visita inesperada. Era Lucía, una antigua compañera de la fábrica donde su madre había trabajado. Estaba más envejecida, con la voz quebrada por los años y la culpa. Había venido a confesar algo. «Yo sabía que Clara era inocente, pero tuve miedo de hablar», dijo, con los ojos llenos de vergüenza. Gabriel la escuchó en silencio. Cada palabra era como una piedra lanzada al pasado. Recordó los días en que su madre lloraba en la cocina, las miradas de desprecio, el peso de la injusticia. Parte de él quería exigir explicaciones, desahogar el dolor acumulado, pero otra parte, más profunda, entendía que el perdón no borra lo vivido, pero puede transformar lo que viene. Lucía
No pedía redención. Solo quería que él supiera la verdad y que Clara supiera que no estuvo tan sola como pensó. Gabriel le agradeció, no con entusiasmo pero con respeto. Acompañó a Lucía hasta la puerta y le dijo algo que lo sorprendió incluso a él. Gracias por no quedarte callada esta vez. Y en su interior supo que acababa de cerrar un ciclo. Esa tarde, al contarle a Clara, ella no se mostró molesta. Solo suspiró y dijo: «La vida siempre termina poniendo las cosas en su lugar». Luego se sentaron en la cocina, como tantas veces, y compartieron una taza de té. No hicieron falta más palabras. A veces, el silencio entre madre e hijo es más poderoso que cualquier discurso. Y ese momento fue uno de ellos. Los días siguientes fueron tranquilos, pero extrañamente cargados de pensamientos. Gabriel caminaba por el barrio como si lo redescubriera. Cada esquina le hablaba del pasado. Las heridas, aunque sanadas, aún dejaban marcas visibles. Y en medio de esa introspección ocurrió algo que no esperaba. Recibió una carta firmada por su padre biológico. No lo conocía. Clara nunca había hablado mucho de él. Solo sabía que se había marchado antes de que él naciera, dejando un vacío que ella jamás permitió que se convirtiera en tristeza. La carta no era larga, pero cada palabra pesaba. «He seguido tu historia desde lejos. No soy digno de llamarme tu padre, pero quería pedirte perdón», decía. Gabriel la leyó varias veces. Sentía rabia, confusión, curiosidad. ¿Por qué ahora? ¿Qué derecho tenía aquel hombre a aparecer después de tantos años? Clara, al enterarse, solo dijo: «La decisión es tuya, hijo. Yo ya hice las paces con el pasado». Esa respuesta le dio libertad, pero también una responsabilidad emocional que no sabía cómo cargar. Pasaron días antes de responder. Y cuando lo hizo, no fue con reproches, sino con sinceridad. Le habló de su infancia, de Clara, del centro, de los dulces en la calle, del anciano en la farmacia. Le escribió como quien se desahoga, no como quien espera algo. Y al final, solo pidió una cosa: que si algún día se veían, fuera como dos hombres que se reconocen, no como padre e hijo. La respuesta llegó semanas después, en forma de silencio. No hubo carta de vuelta, ni llamadas, ni señales. Y, curiosamente, eso le trajo paz. Gabriel entendió que no todas las heridas se cierran con abrazos y que a veces el perdón no necesita testigos. Había dicho lo que llevaba dentro. Lo demás ya no estaba en sus manos. En paralelo, el centro seguía su curso. Nuevas generaciones de niños comenzaban a llenar las aulas con las mochilas más grandes que sus espaldas y los sueños aún más grandes que sus mochilas. Gabriel los observaba con ternura. Veía en ellos un reflejo de sí mismo, pero también algo más: la certeza de que ahora esos niños ya no caminarían solos. Una tarde, mientras acomodaba libros en la biblioteca, encontró un cuaderno olvidado. Al abrirlo, descubrió poemas escritos con tinta azul y letras desordenadas. Eran de un niño tímido que apenas hablaba en clase. Cada verso hablaba de su casa, de su madre, de sus miedos. Gabriel lo leyó todo de una vez, con un nudo en la garganta. Era bello, crudo, real. Decidió hablar con él, no para corregirlo, sino para decirle que lo que sentía valía, que la poesía también podía ser una forma de cambiar el mundo, porque si algo había aprendido en su camino, era eso, que las palabras, cuando vienen del alma, pueden ser la chispa que enciende las revoluciones más silenciosas. Con el paso de los años, el centro dejó de ser solo un espacio educativo para convertirse en un símbolo. Era mencionado en conferencias, citado en libros, visitado por autoridades. Pero para Gabriel, seguía siendo el mismo lugar donde una vez enseñó a encender una lámpara con una botella plástica y un poco de esperanza. Un día recibió una invitación inesperada.
hablar ante la asamblea de la ciudad sobre educación comunitaria. Al principio dudó. No le gustaban los micrófonos ni los auditorios con luces frías. Pero Clara lo animó. A veces, hijo, hay que ir donde no queremos, para que nos escuchen los que nunca quisieron oír. Y esa frase lo acompañó hasta el estrado. El día del discurso, Gabriel no llevó notas. Solo se paró frente al público, respiró hondo y habló como siempre había hecho, desde el corazón. No habló de estadísticas ni de teorías educativas. Habló de Clara, de los dulces, del anciano, de los niños del barrio, de lo que significa tener hambre de futuro. Y mientras hablaba, el auditorio fue dejando de mirar sus teléfonos para mirarlo a él. Al terminar, hubo un silencio breve pero profundo. Luego, aplausos. No tanto por la elocuencia, sino por la verdad. Gabriel no era un político ni un experto, pero todos sintieron que allí, por unos minutos, la humanidad había hablado. Y al bajar del escenario no pensó en elogios, pensó en su madre. Porque todo había empezado con ella, y por ella seguía. Después del discurso, las repercusiones no tardaron en llegar. Medios locales lo buscaron, políticos quisieron tomarse fotos, y universidades ofrecieron becas y reconocimientos honoríficos. Gabriel aceptó algunas cosas, rechazó otras, no por arrogancia, sino por claridad. Sabía que no quería convertirse en una figura lejana, desconectada del suelo que lo formó. Una editorial le propuso escribir un libro. Al principio dudó, no se veía como escritor, pero pronto comprendió que era otra forma de contar la historia, de sembrar en otros. Aceptó, con una condición, que Clara también fuera parte. Así, madre e hijo comenzaron a reconstruir juntos su camino. No desde la nostalgia, sino desde la gratitud. Cada página era una memoria revivida, las madrugadas frías, las primeras monedas, la vergüenza del rechazo, el brillo en los ojos del anciano en la farmacia. Clara recordaba detalles que Gabriel había olvidado, y al escribirlos entendían algo más profundo, que lo vivido, por doloroso que fuera, había sido necesario para llegar a donde estaban. El libro se publicó con un título sencillo pero poderoso. Aunque tengas poco. No buscaba fama ni ventas masivas, solo tocar a quienes alguna vez sintieron que no eran suficientes. Y contra todo pronóstico, el mensaje se esparció como fuego en campo seco, porque, en el fondo, todos necesitamos recordar que una chispa de bondad puede cambiarlo todo. El lanzamiento del libro fue en el mismo centro donde todo había comenzado. Nada de auditorios lujosos ni salones de gala, solo bancas de madera, luces cálidas, niños corriendo entre estantes y vecinos con los ojos brillantes. Clara fue la primera en hablar. Con voz pausada, agradeció a todos y por primera vez en mucho tiempo permitió que las lágrimas le cayeran libremente. Gabriel, al tomar la palabra, no leyó fragmentos del libro. Miró a su madre, luego al público y dijo: «Todo esto existe porque una mujer nunca dejó de creer, incluso cuando el mundo dejó de verla». No hubo aplausos inmediatos, solo silencio, uno lleno de respeto, de emoción contenida, de esas pausas que dicen más que mil, o palabras. Después del evento, una mujer anciana se acercó a él con una carta en la mano. «Mi nieta dejó la escuela, pero al leer tu historia, me pidió que le comprara cuadernos nuevos». Gabriel la abrazó. No sabía quién era esa niña, pero sí sabía lo que ese gesto significaba. Era prueba de que las palabras, cuando nacen del dolor y del amor, tienen raíces profundas. Esa noche, ya en casa, Clara y Gabriel cenaron en silencio, como tantas veces. Pero algo era distinto. No era la comida, ni el ambiente. Era la sensación de haber cerrado otro círculo, de haber transformado las cicatrices en caminos. Y mientras Clara lavaba los platos, Gabriel pensó que, quizás, el verdadero legado no estaba en el libro, sino en las vidas que seguirían escribiéndose gracias a él.
El tiempo, que nunca se detiene, seguía su curso. Gabriel ya no era un muchacho. Se había convertido en un joven admirado, respetado, buscado por líderes y referentes sociales. Pero, a pesar de las invitaciones, premios y posibilidades, él nunca dejó el barrio, porque sabía que su historia no se trataba de irse, sino de quedarse y transformar desde dentro. Un sábado por la mañana, al volver de una charla en otra ciudad, caminó por las mismas calles donde solía vender dulces. Las veredas rotas, los grafitis, los postes torcidos seguían allí, pero también estaban las risas de los niños, los murales pintados por ellos y una sensación nueva en el aire: dignidad. No una impuesta desde fuera, sino conquistada paso a paso. Pasó frente a la antigua fábrica donde su madre había sido despedida. Ahora era un centro cultural en construcción. El viejo edificio, testigo de tantas injusticias, sería transformado en un espacio de arte y encuentro. Gabriel se quedó largo rato frente a la reja, recordando aquel día en que Clara fue empujada fuera de esas puertas, y pensó: esto es justicia, no venganza, no castigo, transformación. Luego caminó hasta la casa donde creció. El portón seguía chirriando, y el olor del guiso de Clara se escapaba por la ventana. Al entrar, ella lo abrazó como siempre, sin importar cuántos reconocimientos recibiera, cuántos libros publicara o cuántas vidas tocara. Para Clara, él seguía siendo su hijo, el mismo que una vez cambió monedas por dignidad. Esa noche, el barrio organizó una celebración sorpresa. No había carteles elegantes ni banquetes, solo una plaza adornada con guirnaldas de papel, una tarima improvisada y música que salía de parlantes viejos. Gabriel llegó sin saber nada. Cuando lo vio, una niña se acercó, le tomó la mano y dijo: «Gracias por hacer que ahora tengamos donde soñar». El corazón se le apretó. Subió al pequeño escenario, mientras la gente aplaudía, no por fama, sino por afecto, no por logros, sino por lo que había sembrado en cada uno. Allí estaban los vecinos que alguna vez dudaron, los niños que ahora enseñaban a otros, los abuelos que contaban su historia como leyenda urbana. Todos, de alguna forma, tocados por ese fuego silencioso. Gabriel habló poco. Solo dijo que todo lo que habían construido no era suyo, sino de todos, que lo importante no era él, sino lo que hacían cuando creían los unos en los otros, y que el futuro no llegaría de afuera, sino del corazón de cada niño que alguna vez sintió que no valía. Sus palabras no fueron ruidosas, pero quedaron flotando como semillas en el aire. Al terminar, bajó del escenario y se perdió entre la gente. No buscaba aplausos, buscaba abrazos. Se encontró con antiguos amigos, maestras de la infancia, madres que le contaban cómo sus hijos ahora soñaban con ser como él, y en cada historia Gabriel veía reflejada la suya, distinta, sí, pero unida por la misma raíz, la necesidad de creer en lo imposible. Cuando la noche cayó por completo, Gabriel se alejó unos metros del bullicio. Se sentó en una banca, mirando las luces parpadeantes del centro educativo, ahora más vivo que nunca. Cerró los ojos y dejó que el murmullo de la celebración lo envolviera. En ese instante, entendió que no se trataba de haber cambiado el mundo, sino de haber encendido algo en él. Clara se acercó en silencio y se sentó a su lado. No dijeron nada por unos minutos. Solo compartieron la presencia como siempre lo habían hecho. Luego, ella le pasó una caja pequeña envuelta con papel de periódico. Al abrirla, Gabriel encontró una de sus primeras libretas de infancia. Estaba rota, con dibujos torpes y palabras mal escritas. Pero era su inicio, su raíz. «Lo guardé todo este tiempo», dijo Clara, «para que nunca olvides de dónde vienes ni lo lejos que has llegado». Gabriel no pudo evitar que una lágrima cayera, no por tristeza, sino por gratitud, por el milagro de haber tenido a su lado
una madre que nunca se rindió, incluso cuando todo parecía perdido, y por la vida que le había permitido devolverle cada sacrificio con amor. En ese instante, una risa infantil rompió el silencio. Un niño corría por la plaza, persiguiendo un globo que flotaba entre las luces. Gabriel lo siguió con la mirada y sonrió, porque entendía, sin necesidad de palabras, que el mayor logro de su historia no era el reconocimiento, era que otros, como ese niño, ya no tuvieran que comenzar desde cero. El amanecer llegó con una brisa suave y un cielo que parecía más limpio que de costumbre. Gabriel despertó temprano, como siempre, pero esa mañana había algo diferente en el aire, como si el barrio entero respirara con más calma. Se preparó un café y salió al porche, donde los primeros rayos del sol pintaban de oro las paredes desgastadas de las casas. Desde allí podía ver a los niños entrando al centro educativo, riendo, corriendo, cargando mochilas llenas de libros y futuro. Algunos saludaban desde lejos, otros se detenían a mostrarle dibujos o contarle sus logros. Era una escena cotidiana y al mismo tiempo profundamente simbólica, porque todo lo que había soñado ahora estaba ocurriendo frente a él. Mientras los observaba, recordó los días de angustia, las veces que quiso rendirse, los silencios compartidos con Clara, las monedas entregadas en la farmacia, cada momento difícil, cada lágrima, cada duda, todo había sido parte del camino. Y allí, en ese instante sereno, entendió que su historia ya no le pertenecía. Era de ellos, de todos los que creyeron cuando nadie creía. Clara salió con una taza en la mano y se sentó a su lado. «¿En qué piensas?», preguntó. Gabriel sonrió sin dejar de mirar al centro. «En que valió la pena», respondió. «Cada paso, cada caída, cada vez que dijimos seguimos cuando todo decía basta». Ella lo miró, le acarició el cabello como cuando era niño y respondió con lo único que hacía falta: «Siempre lo supe». Más tarde, ese mismo día, Gabriel fue invitado a una clase especial en el centro. Los niños habían preparado una actividad sin que él lo supiera. Al entrar en la sala decorada con cartulinas, dibujos y frases escritas a mano, sintió un nudo en la garganta. En la pizarra se leía: «Gracias por enseñarnos a creer». Y en cada rincón, su historia había sido reinterpretada con la mirada de los pequeños. Uno de los niños, el más tímido de todos, leyó en voz alta una carta que había escrito: «Si tú pudiste, yo también puedo. Si tú ayudaste, yo también quiero ayudar». Gabriel lo abrazó con fuerza. No dijo nada, porque entendía que esas palabras eran la confirmación más poderosa de que su propósito seguía vivo, multiplicado en cada corazón que tocaba. Después de la actividad, varios niños se acercaron para contarle sus propios sueños: ser maestros, médicos, artistas, inventores, y no lo hacían desde la fantasía, sino desde la convicción, porque ahora sabían que era posible, que no importaba de dónde venías, sino hacia dónde decidías caminar. Gabriel los escuchaba con atención, como si cada uno le regalara un pedacito de esperanza. Cuando volvió a casa, encontró en su buzón una carta escrita a mano. Era de Esteban. En ella le decía que había decidido jubilarse y que, inspirado por Gabriel, pensaba dedicar sus últimos años a apoyar silenciosamente proyectos como el suyo. «Tú me mostraste algo que había olvidado, que el verdadero éxito no se mide en cifras, sino en cuánto bien dejamos detrás». La carta de Esteban fue leída en silencio, con una mezcla de emoción y gratitud. Gabriel la dobló con cuidado y la guardó en su libreta de notas personales, justo al lado del dibujo de aquella niña que una vez le agradeció por hacer posible soñar. Todo tenía sentido, todo encajaba. Cada persona que había cruzado su camino había dejado una huella, y él había hecho lo mismo. Esa noche, Gabriel caminó solo por el barrio,
como solía hacerlo de niño. Pasó por la plaza, la farmacia, la vieja panadería. Observó cómo todo había cambiado y al mismo tiempo cómo seguía siendo igual, porque el verdadero cambio no había sido en los edificios ni en las calles. Había ocurrido en la gente, en la forma de mirar, de confiar, de construir juntos. Al regresar, encontró a Clara dormida en su sillón, con un libro en el regazo y una manta tejida sobre las piernas. La arropó con cuidado, le besó la frente y se sentó a su lado, mirando por la ventana. Afuera, una lámpara callejera parpadeaba y el sonido lejano de niños riendo llenaba la noche. Era un silencio lleno de vida. Gabriel cerró los ojos por un momento y pensó en todo lo vivido. No había sido suerte, tampoco magia. Fue la decisión de hacer algo con lo poco, de no ignorar la injusticia, de elegir el amor cuando era más fácil callar, y en esa elección sencilla pero poderosa nació la revolución más hermosa, la de cambiar el mundo desde un solo acto de compasión. Pasaron los meses y con ellos llegaron nuevas etapas. El centro comenzó a ofrecer becas para jóvenes instructores, expandió sus talleres a barrios vecinos y desarrolló un programa de mentorías para adolescentes en situación de riesgo. Pero lo que más emocionaba a Gabriel no eran los números, sino los rostros. Cada historia nueva era una chispa encendida con otra anterior. Un día, mientras revisaba una de las aulas, encontró a una joven enseñando a un grupo de niños a programar con herramientas básicas. Se llamaba Nayeli, una exalumna del primer grupo del centro. Lo miró y dijo con orgullo: «Estoy aquí porque alguien creyó en mí cuando yo no lo hacía». Gabriel la abrazó con una emoción que no necesitó palabras. Ese era el verdadero legado. En otra sala, un niño construía una casa de cartón con tubos reciclados y explicaba que quería ser arquitecto para que todos tengan dónde vivir. En ese instante, Gabriel sintió que estaba presenciando el nacimiento de algo mucho mayor que él, porque ya no era él quien enseñaba, sino los que alguna vez aprendieron con él. La rueda seguía girando. Aquella noche, Clara le preparó una cena especial. ¿Celebramos algo?, preguntó Gabriel divertido. «Celebramos que estás cumpliendo tu misión», respondió ella, mientras le servía arroz con verduras como cuando era niño. Y entre risas y anécdotas entendieron algo simple, pero profundo, que lo extraordinario no siempre se siente como un gran acontecimiento. A veces solo se siente como hogar. En los días siguientes, Gabriel recibió una invitación para dar una conferencia en un congreso internacional sobre innovación social. Esta vez no dudó. No por vanidad, sino porque entendía que compartir lo vivido podía ayudar a encender otras pequeñas revoluciones. Preparó su presentación sin gráficos ni estadísticas, solo con historias reales, como siempre. Antes de viajar, visitó a Clara en la cocina. Ella estaba regando las plantas, como cada mañana. ¿Nervioso?, preguntó con una sonrisa. «Un poco», admitió él, «pero tranquilo también». Ella lo miró con ternura y dijo: «Entonces ya estás listo. El mundo necesita escuchar a los que construyen en silencio». Y ese fue el único consejo que llevó en la maleta. En el congreso, Gabriel habló frente a cientos de personas. Pero al terminar, no fue el aplauso lo que lo conmovió. Fue una mujer joven que se le acercó con lágrimas en los ojos para decirle: «Tu historia me dio el valor para volver a estudiar». En ese instante, Gabriel comprendió que su voz no era suya. Era la voz de Clara, de Gabriel niño, de cada mano que lo sostuvo en el camino. De vuelta a casa, caminó por el centro con los zapatos polvorientos, pero el alma en calma. Los niños lo saludaban, los vecinos lo abrazaban, y en cada gesto veía reflejada la única verdad que siempre había defendido, que cuando se siembra desde el amor, el y fruto llega, no siempre como uno espera,
a veces, incluso, en el silencio de los demás, florecer. Esa noche, mientras el barrio dormía, Gabriel salió a caminar una vez más. Ya no lo movía la necesidad de escapar del ruido ni de aclarar ideas. Lo movía el deseo de agradecer a las calles que lo vieron crecer, al banco donde soñó por primera vez, a la farmacia donde un acto simple cambió el rumbo de su vida. Todo seguía allí, pero él ya no era el mismo. Pasó por el centro, apagó las últimas luces y se quedó un rato en la biblioteca. Abrió un libro cualquiera y encontró una nota pegada en una de sus páginas. Gracias por enseñarme que los héroes no vuelan, caminan con nosotros. No tenía firma, no sabía de quién era, pero esa frase lo atravesó como una caricia silenciosa, y supo que, sin saberlo, ya había llegado a donde debía. Al volver a casa, encontró a Clara dormida en su sillón favorito. Tenía en las manos un álbum de fotos viejas. Gabriel se acercó y lo hojeó con delicadeza. Allí estaban los dos, en cada etapa, en cada lucha, en cada logro. No pudo evitar sonreír, porque todo lo que habían construido juntos no estaba solo en ladrillos ni en libros, sino en esos recuerdos vivos que respiraban en papel. Antes de acostarse, escribió una frase en su cuaderno personal. No se trata de cuánto hiciste, sino de cuántos lo harán después de ti. Cerró el cuaderno con cuidado, apagó la lámpara y se recostó. El día había terminado, pero la historia aún no. El último día del año llegó con el cielo despejado y el sol suave acariciando las calles del barrio. Era uno de esos días en los que el tiempo parece ir más lento, como si supiera que algo importante está por terminar o por comenzar. Gabriel se levantó temprano, caminó hasta el centro y abrió las puertas como siempre, con la misma calma con la que se abre el corazón a los recuerdos. Adentro lo esperaban niños, padres, antiguos alumnos, voluntarios. Se había organizado una jornada de agradecimiento, no por protocolo, sino por amor. Cada rincón estaba decorado con dibujos, frases, fotos. En una esquina, un mural pintado por los niños decía: «Aquí comenzó mi mejor versión». Gabriel lo observó en silencio, sabiendo que esas palabras valían más que cualquier premio. Durante el evento, se compartieron historias. Una madre habló de cómo el centro había salvado a su hijo del abandono escolar. Un joven confesó que allí había aprendido a perdonar. Una niña recitó un poema que escribió para Gabriel, donde lo llamaba Sembrador de Futuros. Y mientras todos aplaudían, Gabriel solo pensaba en una cosa. Todo eso había nacido de una decisión simple: no mirar para otro lado. En un momento de pausa, se alejó unos pasos y se sentó bajo un árbol. Allí recordó aquella tarde en la que, con 7 años, entregó sus monedas a un anciano en una farmacia. No sabía su nombre, no esperaba nada a cambio, pero ese gesto, tan pequeño y tan puro, había desencadenado una cadena de cambios que aún seguía latiendo, y entendió, con una claridad serena, que todo realmente había comenzado allí. Cuando volvió al centro, el sol ya caía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Gabriel se reunió con un pequeño grupo de jóvenes voluntarios. Algunos eran exalumnos, otros recién llegaban con ganas de hacer algo significativo. Él los escuchó con atención, les habló con cercanía, no como un líder distante, sino como uno más. Sabía que había llegado el momento de compartir no solo el trabajo, sino también la confianza. Entre ellos estaba Samuel, un adolescente brillante que había pasado por momentos difíciles, pero que ahora irradiaba convicción. Gabriel lo miró y supo que sería él quien lideraría nuevos proyectos dentro del centro. No porque fuera perfecto, sino porque entendía el valor de cada piedra en el camino. «Lo importante no es hacer lo mismo que yo», le dijo, «es hacerlo con el mismo corazón». Clara observaba desde lejos. No intervenía, solo sonreía con esa mezcla
de orgullo y nostalgia que solo una madre puede sentir. Sabía que Gabriel había encontrado su lugar en el mundo y también que estaba formando a quienes seguirían sus pasos. Porque una historia verdaderamente grande no se mide por su protagonista, sino por los que nacen de ella. Esa tarde, antes de cerrar el centro, Gabriel escribió en la pizarra una frase: «Este lugar no es mío, es nuestro, y mientras haya alguien que crea, nunca dejará de existir». Luego apagó las luces, recogió los cuadernos, esparcidos, y cerró la puerta con la misma ternura con la que se despide lo amado. No con tristeza, sino con gratitud. La noche cayó suavemente sobre el barrio. Las luces de las casas parpadeaban como estrellas terrestres, y en las calles se escuchaban risas, conversaciones, vida. Gabriel caminó junto a Clara de regreso a casa. No hablaban mucho, pero no hacía falta. A esas alturas, el silencio entre ellos decía más que cualquier palabra. Era un silencio lleno de historia, de batallas compartidas, de amor que había resistido todo. Ya en casa, se sentaron en el porche con una taza de té caliente. Clara miró al cielo y dijo en voz baja: «¿Recuerdas cuando vendíamos dulces?» Gabriel rió suavemente. «Claro que sí. Fue nuestra primera empresa». Ambos se miraron, sabiendo que, sin quererlo, habían construido algo que iba mucho más allá de un negocio, de una escuela o de una historia viral. En la calle, un grupo de niños pasaba corriendo. Uno de ellos llevaba una caja de cartón decorada parecida a la que Gabriel usó años atrás. Iba vendiendo dibujos hechos a mano con una sonrisa orgullosa. Gabriel lo observó con los ojos húmedos. Clara le tomó la mano. No hacía falta decir nada, porque ahí estaba todo, el pasado, el presente y el futuro corriendo frente a ellos. Y así, Gabriel comprendió algo que solo se revela al final del camino: que las revoluciones más profundas no hacen ruido, que empiezan con una pequeña chispa de compasión, que transforman sin alarde, y que, a veces, todo lo que se necesita para cambiar una vida es una moneda entregada con amor. Esa fue su historia, y también la historia de muchos más por venir. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia tan especial. Tu presencia aquí le da sentido a cada palabra que contamos. Cuéntanos en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas emociones. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte lo que viene. Nos vemos en la próxima con más historias que inspiran, conmueven y nos recuerdan lo que realmente importa.